Me gustan los acontecimientos que nos permiten vivir y disfrutar de la vida del Padre. Hay acontecimientos en la vida que a veces uno dice, esto es para muerte, esto es para dolor, esto es para angustia, esto es para apartarme, para alejarme. Y Dios dice, no, son acontecimientos que te van a fortalecer tremendamente. Estos acontecimientos van a mostrar mi poder en ellos. Yo voy a, como le dice la Escritura a Faraón, lo dice Pablo escribiéndole a los romanos, dice así claramente, la Escritura dice a Faraón, para esto te he puesto, para mostrar en ti mi poder. Y para eso están a veces las situaciones que enfrentamos. Dios no envía situaciones de dolor, Dios no nos enseña a través del dolor. Pero cuando las situaciones aparecen, porque vivimos en un mundo injusto, nuestro cuerpo está expuesto a un mundo injusto. Nuestro cuerpo está expuesto a la injusticia, el espíritu está blindado y todo lo que del alma haya sido cautivado y capturado y absorbido por Cristo también está blindado. Pero el cuerpo está bajo la injusticia de este sistema. Y ya que vienen las cosas, ya que vienen, dice Dios, ya que vino, ya que el cuerpo está siendo sometido a situaciones difíciles, y cuando hablo de cuerpo hablo de mente, de pensamientos, porque todo lo que nos acontece viene a la mente. Sea una enfermedad o sea una situación difícil que nos toque atravesar, todo va a la mente, todo va a nuestro sistema pensante. Y sea lo que sea que haya venido, yo quiero decirte que Dios lo va a usar a favor de fortalecerte. Como no me gusta citar hombres de la Biblia, pero en este caso sí se aplica. Así como dijo José, lo que ustedes planificaron para mal, Dios lo transformó para bien, cuando le dijo a sus hermanos. Quiero decirte y que decirles a todos, y principalmente Vero a vos, que todo lo que pudo haber el enemigo planificado para mal va a salir corriendo, porque Dios fortalece de una manera diferente a aquellos que a pesar de la situación conflictiva, dice, yo sé en quién creí. Yo sé en quién creí. Eso va a traer fortaleza a tu corazón. Esto que cantábamos recién, Rey de Reyes, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Qué bueno que deje de ser una canción. No que no la vamos a cantar más, sino que sea una realidad en nosotros. Que se nos cale en los huesos, ¿sí? Que Cristo se cale en nuestros huesos, que sea encarnado en nosotros, ese Señor al cual amamos, servimos y adoramos. No, nosotros no adoramos imágenes vacías ni vanas. Adoramos a un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que nos da nuestro corazón la certeza de quién es. Y en tu corazón está esa certeza. Así que paz, paz. Situaciones de tormenta que se están viviendo, paz. Porque Dios, como dijo bien la pastora recién, sigue en su trono gobernando. Y a aquellos que están bajo el dominio de su palabra, Él los sigue gobernando. Dios no se le escapan las cosas que Él planificó. ¿Sí? Así que vos y yo, si estamos en Cristo, somos parte de una planificación divina. No es que vos y yo, sino que si estamos en Cristo, somos parte de un propósito eterno. Y Dios no se le escapa nada que esté dentro de su propósito eterno. Él claramente lo dijo. A ver, si se me escapa una que estaba en el propósito, yo la voy a buscar. No se va a correr, no se va a escapar. Nada, ni un cabellito. Bueno, algunos van a decir, ¿y por qué conmigo no? Bueno, cayó, pero porque tenía que caer, el cabello. Amados, quiero decirles algo que aprendí y de alguien que amo mucho. Y qué bueno que podamos empezar a vivir el Evangelio, o por lo menos si lo estás viviendo ya y yo no, seguilo viviendo y yo quiero empezar a vivirlo así. Teniendo más allá de mensajes o prédicas, una vida de constante comunión con Dios y con los hermanos. Porque eso es lo que nos va a producir la posibilidad de que Cristo sea cada día más real en nosotros.
Yo estoy convencido de que el Evangelio no es pararse en un púlpito a predicar y gente sentada oyendo y tomando nota. Aunque sigámoslo haciendo, eso es parte, no está mal que lo hagamos. Pero yo creo más en el Evangelio vincular, no relacional, porque en la relación hoy está, mañana no, pero un vínculo no se divide, no se separa, no se puede separar un vínculo. Yo creo en el Evangelio vincular, por eso soy intencional con los vínculos superiores y soy intencional con los vínculos que Dios me ha permitido tener en lugares como esto, en este tipo de administraciones, como es Abundante Gracia, por ejemplo. ¿Sí? Por eso los vuelvo locos, aquellos con quienes tengo la posibilidad de vincularme, sean intencionales, porque esto es una prédica y esto es una parte minúscula de lo que Dios habla y está hablando a su iglesia. Por eso en la intencionalidad de ser vinculares, en la intencionalidad de tener comunión, está todo, está todo. No hay manera de que el Evangelio progrese con una prédica que yo escuche cada tanto. No hay manera, no progresa ni en mí, ni lo hago progresar alrededor. A veces tomamos posiciones muy de tener las cosas por superado. Entonces, ya escuché la prédica, ya está. No, amados, porque hay más. Hay más. Y uno trata de ser intencional, pero llega un momento que uno cuando ve que es intencional y del otro lado no hay intencionalidad, uno dice, bueno, ya está. Ya cuando tenga ganas de ser intencional, así será. Por eso yo te animo, los animo a vincularse. Esto no significa que nos vayamos a comer todos juntos. Qué bueno sería, si alguno paga, buenísimo, ¿sí? Si alguno trajo la billetera floja, no hay problema, nosotros vamos a estar ahí. Pero se trata de que tengamos vínculo. Hay gente que dice, no me funciona. Pero ¿cuánto vínculo tenés con los hermanos? ¿Cuánto vínculo superior lográs? Ayer alguien que amo que me pregunte, porque me encanta cuando me pregunta esta persona, y está acá hoy, pero no voy a dar el nombre porque no me autorizó, pero, amados, me encanta cuando me pregunta algo porque se me caen un montón de cosas cuando me pregunta algo, ¿sí? Y no es que se me caen las clayaves, esas cosas, sino que en esas preguntas, en esas charlas, en esas conversaciones salen cosas con sustancia. Entonces yo ayer le dije, perdóname que te esté mandando este audio tan largo, que fueron unos cuantos minutos, y le digo, perdóname que te mande esto tan largo, pero hay una realidad. Vos cuando preguntás algo o hablás conmigo tenés que tener tiempo, porque a mí me gusta desarrollar, y más cuando las preguntas son las correctas. A alguien le dije esta semana también, déjame disfrutar la pregunta que me hiciste. Y le contesté como a las 6 horas, pero le contesté. Y me dice, ¿todavía estás disfrutando? Me dijo en un momento. Sí, porque necesitaba que me preguntes esto. Y cuando vos te vas de acá y te vas con algo, ya está, ya lo sé, o vine acá a cumplir un rol. Si vos no te llevas algo, una inquietud, algo para vincularte, es porque no estuviste. Aunque estuviste, pero no estuviste. Si vos venís acá para comparar lo que hablamos con lo que ya sabés, estuviste, pero no estuviste. O sea, no viniste vos. No vino el vos espiritual, vino el vos carnal a cumplir con un rito. Iba a decir ritual, pero iba a ser el versito y no lo quería decir. Pero vino el Dios, vino un Dios. Vino un Dios. Si hay algo que yo he visto en la Escritura, mucha gente tratando de ser Dios, de saber más que Dios. ¿Sí? Si vos agarrás una Biblia te vas a dar cuenta que hay un montón. Que querían saber más. ¿Y cuándo te das cuenta que alguien quiere saber más que Dios? Cuando no está dispuesto a vincularse como cuerpo para que alguien le diga, no para que alguien lo corrija, le diga estás equivocado, porque también tenemos esto, creemos que estar en el vínculo es contar todas las cosas que me pasan. Y ahí están los líderes, contame todo. No hace falta que contés todo lo que te pasa, querés contarlo, contalo. Pero no se trata de eso. El liderazgo no está para que vos le contés todo lo que te pasa y si se lo contás, qué bueno que tenés ese vínculo que le podés contar. Pero esto no es para eso. El liderazgo está para que Cristo pueda ser formado en vos y en la persona que te está liderando. O sea, el líder es alguien que sabe salir de los líos, pero no de los líos de todos los días que tengo. Está bien, eso querés hablarlo, hablalo. El líder es el que sabe salir de los líos en los cuales todo el sistema de tinieblas nos quiere meter para que no progrese el Evangelio. De esos líderes
tiene que plagarse la iglesia del Señor. La iglesia terrenal, porque en la celestial somos todos líderes. Pero la realidad es que en la iglesia terrenal tiene que haber un liderazgo. Y acá hay padres, hay madres, hay jefes de hogar, jefas de hogar, ¿sí? Hay personas que tienen personas a su cargo, que en el trabajo, en el colegio, son profesores. Amados, quiero decirles que todo aquel que está puesto en posiciones de liderazgo y está en el Señor tiene una responsabilidad doble. Y es acompañar a los que están bajo su liderazgo a un conocimiento mayor de Cristo. Pero son todos impíos en mi trabajo. Bueno, ahí tenés, mirá la iglesia que tenés ahí. Mirá y es más, mejor, están todos limpitos, lo único que hay que hacer es acomodarlos y nada más. Acomodarle los patos en el Señor y ya está. No te vienen con cuestiones religiosas, no te vienen con cuestiones de no, porque a mí la palabra me dijo, no te vienen directamente. Están limpitos para que venga y entre el evangelio, la semillita, sin ningún obstáculo. No hay que limpiar la tierra y esas cosas. Agarran el evangelio y dicen, wow. Pero bueno, para eso tiene que haber entendimiento de líder, entendimiento de liderazgo. Y les decía que la idea es vincular, que podamos transmitir conversaciones que Dios quiere tener con nosotros y que quiere tener con los demás. Nosotros, recién le comentaba a alguien, nosotros predicamos acerca de cosas que sucedieron en la Biblia. Nosotros predicamos que Jesús le dijo X cosa a Pedro, a Juan, a Zebedeo, a los hijos de Zebedeo. Nosotros predicamos, pero Jesús no predicaba, Jesús conversaba. Oía a un predicador hace unos días, a quien también respeto un montón, y decía algo muy puntual. Jesús, cuando habló con Nicodemo, no le predicó un mensaje que Nicodemo tenía aprendido. No le dijo, como dice la Escritura, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y yo te voy a contar el mensaje. No, estaba conversando. Nico, vení, te voy a explicar. ¿Viste esto que vos me querés contar de todo lo que sabés de la ley, de los profetas? No, pero para conocer el reino mío tenés que nacer de nuevo, Nico. ¿Sí? Porque la Biblia, nosotros en vez de espiritualizar las cuestiones que están en la Biblia, ¿sabés lo que hacemos? Las poetizamos. Una cosa es espiritualizar y otra cosa es poetizar. Espiritualizamos porque somos personas espirituales, ¿sí? Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Pero eso es lo que nosotros somos por diseño. Eso tiene que ser revelado cada día más, entendido cada día más. Ahora, eso es ser espiritual, tratar los asuntos del reino como espirituales. ¿Sabes lo que hace la gente espiritual? Se vincula para que el espíritu cada día tenga una mayor preponderancia en la tierra, para que avance cada día más en la tierra. Eso hace la gente espiritual. A la gente poética habla vanidades que no entiende, pero las habla igual. Y las habla con un lenguaje que vos decís, wow, ¿de dónde saliste? ¿De qué planeta viniste? Barrilete cósmico. O sea, te haces toda una... Quiero decirles entonces que el mensaje a predicar hoy está en mi corazón, ¿sí? Está ahí, está dentro. Pero, decí conmigo, pero, de cómo me salga la expresión, no, eso lo digo yo, de cómo me salga la expresión del mensaje no depende de mí, va a depender de todos ustedes. Porque esto es por demanda, es mensaje on demand. Según la demanda de ustedes, así será el mensaje. Si se eleva la demanda, se va a elevar la oferta, ¿sí? Así que, como empezó, puede ser una manera. Ahora, como termine, depende muchísimo de la demanda de ustedes, de que haya realidades espirituales, no solo expresadas, sino vividas. Por eso el Evangelio no es responsabilidad del predicador. El Evangelio en el nuevo pacto, el Evangelio a partir de la cruz, es responsabilidad de todos. Me encantó lo que decía Sebastián.
lo que Dios nos permite acceder es para que todos hagamos avanzar el Evangelio. Si Dios te permite acceder a conocimiento intelectual, a determinada carrera, terminar una carrera, te permite acceder a finanzas, te permite acceder a diferentes personas, todo tiene que ver con el avance del Evangelio. Todo, absolutamente todo nos fue permitido tener para que avance el Evangelio. Y eso es una realidad que todos tenemos que tener en claro. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Qué pasaría si todos pensaran o actuaran como yo en la iglesia? Esa es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué pasaría si todos se sembraran en amor al prójimo como me siembro yo? No, Fernando, cada uno póngale el yo a su oído. ¿Qué pasaría si todos sembraran como yo? ¿Qué pasaría si todos ofrendaran como yo? ¿Qué pasaría si todos amaran como yo? ¿Qué pasaría si todos hablaran como yo cuando estoy solo con alguien? ¿Qué pasaría? ¿Cómo progresaría el Evangelio? Si yo me empiezo a hacer esas preguntas, me voy a dar cuenta de la responsabilidad enorme que tengo. De la responsabilidad que Dios me permitió tener. Porque esto es una responsabilidad a la que Dios nos permite acceder. Es una buena responsabilidad. Es hacernos parte de su propósito eterno, como ahora lo vamos a desarrollar. Así que decirle al que tenés al lado, ¿cuántos quieren? No le digas esto, te la pregunto yo. ¿Cuántos o quiénes? Porque cuánto suena medio a número, ¿viste? Como que te pongo en un numerito. ¿Quiénes quieren que hoy tengamos una medida mayor de evangelio para que progrese el evangelio donde estamos? Bueno, entonces decirle al que tenés al lado, necesitamos que tu corazón demande una palabra del Espíritu. Necesitamos que el corazón de cada uno de nosotros demande una palabra del Espíritu. ¿Sabés lo que va a generar eso también? Que desaparezca yo. Si tu corazón demanda una palabra del Espíritu, va a haber poco Fernando y mucha palabra espiritual expresada. De eso se trata. De eso se trata el Evangelio. Fuimos diseñados para ir desapareciendo paulatinamente, para que Cristo sea más real en nosotros. De eso se trata el Evangelio. Eso es lo que no entendió Adán. Y si la naturaleza de Adán nos gobierna, eso es lo que no vamos a entender. Adán no entendió que era un prototipo que se iba a tener que ir desapareciendo, iba a ir cayendo de lo que él era, dejando de ser lo que él era para que sea Cristo. Como no lo entendió, quiso ser Dios. Eso es lo que trató de hacer Adán. Entonces, como quiso ser Dios, lo iba a decir más adelante, pero lo digo ahora porque viene al caso. Como quiso ser Dios, se buscó un padre que le dé la posibilidad de ser Dios. Eso es lo que hace la religión, busca un padre que le dé la posibilidad de ser Dios. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Adán se buscó un padre que le permita ser Dios. Entonces vino ese padre y la demanda de Adán, ¿cuál era? Quiero ser Dios. Y vino el padre y le dijo, si comen, sabe Dios que serán como Dios. Y Adán dijo, ¡oh, papito querido, gracias! Y Adán hizo pacto con las palabras de las tinieblas, fue, comió y ¿saben qué? Fue su propio Dios a partir de ese día. Pero nada más que con minúscula. Sin participación, porque Dios no compite. Entonces Dios dijo, yo con otro Dios no voy a estar. No te doy participación en el propósito eterno. Chau, Adán. Entonces vino el Señor y le dijo al apóstol Pablo, deciles esto, que oren así. Bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Bienaventurado el Dios y Padre. Ahí tenemos un verdadero Padre que no nos va a permitir ser Dios, pero sí nos va a enseñar a ser hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, vamos a tener un blindaje y una cobertura que nadie en esta tierra puede tener, que es el blindaje del Espíritu de Dios. Así que
saquemos, esto vamos a decirle a alguno ahí que tenga cerca, no te digo al de al lado, si querés date vuelta, o al de adelante, dale un cortito ahí, es decir, sacá toda distracción y disfrutá de ser demanda de una palabra del Espíritu. Disfrutá, decile, disfrutá de ser demanda una palabra del Espíritu. Orá y decile a este carnal que está delante con un micrófono en la mano, queremos palabra del Espíritu. Ahí, desde tu oración, desde tu corazón. Decí conmigo si querés, mentalidad de acontecimiento. Mentalidad de acontecimiento. Eso es lo que nos va a permitir tener las demandas correctas del Espíritu. Eso es lo que va a permitir que no tomemos la palabra como algo más. Que no tomemos el mensaje de hoy como algo más. Que haya demanda de mensaje. Que cuando sean las 10 de la noche sigamos acá predicando y todos ahí y todavía esperando que se hagan las 10:30, 11 y yo siga predicando. Total, mañana es domingo, te podés levantar tarde. Si pediste el desayuno, podés coordinar para que te lo traigan a determinada hora. Así que sí. La mentalidad de acontecimiento dice que nos reunimos y algo va a acontecer. O sea, cuando yo vengo a una reunión y tengo mentalidad de acontecimiento, en mi cabeza está algo va a acontecer. La palabra algo va a producir en mí. Pero no solo a la reunión que venís acá, a todo vínculo del Espíritu. A toda persona del Espíritu con la que vos te vincules, con toda persona con la que te vincules del Espíritu, aún en los grupos. ¿Sabes por qué la gente no quiere a veces, los núcleos, perdón? La gente a veces dice, ir al núcleo. A la mañana tengo que ir al núcleo, tengo que ir. Amado, ¿por qué no tenemos mentalidad de acontecimiento? No tengo en mi corazón que algo va a producirse ese día. Pero el día que todos vayamos y vengamos acá con esa cabeza, con esa mentalidad de verdad, algo del Espíritu va a producirse en nosotros y desde nosotros. El nuevo nacimiento es un suceso, pero la transformación del alma es un proceso. El acontecimiento fue el nuevo nacimiento. Cuando el Padre, por causa de la fe del Hijo, me dio la posibilidad de ser alumbrado, me mostró la luz y yo creí y al creer me introduje en esa luz y esa luz se introdujo en mí y me transformó ya desde la óptica de Dios en una nueva criatura, ¿sí? No en el cuerpo, pero sí en el espíritu. Ese nuevo nacimiento fue un suceso, eso fue un acontecimiento. El acontecimiento más importante de tu vida y la mía no fue el casamiento, no fue el nacimiento de nuestros hijos. Esos fueron lindos acontecimientos y muy buenos y oportunos. Y si querés ponerlo en segundo o tercer lugar, está fantástico. El acontecimiento de nuestras vidas fue que Dios decidió hacernos nacer de nuevo y eso se produjo. Ese nuevo nacimiento ya es una realidad consumada desde hoy. Amado, yo no sé, amada, ¿qué situación estás viviendo en tu casa? ¿Qué te está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando alrededor en tu trabajo, en el estudio, donde vos quieras, en la situación financiera? Pero cuando empezamos a tener mentalidad de acontecimiento acerca de las cuestiones espirituales, nosotros sabemos que voy a ir a una reunión y no me voy a ir igual. Algo de Cristo va a ocurrir en mí. Algo de Cristo en mi alma será revelado, ¿sí? Cristo se reveló todo en el espíritu, pero en el alma es una revelación constante. Pero para eso yo no puedo tener mentalidad de voy, ¿qué va? ¿Qué sé yo? Algo Dios tendrá. No es algo Dios tendrá. Hay una palabra del espíritu que me trasladará, me transportará a un nuevo nivel. Y yo lo viva dentro de 15 minutos o no, sé que eso está ocurriendo porque no depende de mí, depende del Señor. De mí depende la intencionalidad de pensar, la intención de tener todos mis sentidos abocados a que hay un acontecimiento que está sucediendo. Cuando se juntaba la primera iglesia y llegaba una carta de Pablo, era, Guido, ¿me ayudás con algo que vos sabés hacer y yo no? No tenés un micrófono ahí, ¿no?
Bueno, pero vos sabés lo que vos sabés hacer y yo no. ¿Lo podés hacer? Dale. Eso era. Hacelo de nuevo que no sé si escucharon. Ahí está. Eso era. Mirá cómo nos conocemos, que él no sabía que yo iba a decir esto, pero él sabe que esto no lo sé hacer. Dale de vuelta, decís. Vamos todavía. Es la mentalidad de acontecimiento que pasaba en la iglesia primera. Aparecía en esa iglesia, llegaba la noticia de que había caído a las manos de alguien la carta de Pablo. ¿Y qué pasaba, Guido? Eso pasaba. Y en ese era, vengan a oír. Vengan a oír. Llegó carta de Pablo. Y si estamos toda la noche. Llegó carta de Pablo. Llegó carta de Pedro. Vamos. Y estaban todos ahí. Qué mentalidad de acontecimiento. Porque a partir de acá salimos para otro lado. Hay un nuevo escalón el que vamos a subir. Hay una nueva etapa de la iglesia a la que estamos pasando. La mentalidad de acontecimiento me saca de la mentalidad de nostalgia, de malos recuerdos, porque estoy constantemente esperando. No, lo mejor está por venir. No, estoy esperando la producción de Cristo en mí que me está elevando. La voy a ver. Voy a ver esa realidad eterna manifiesta en mi corazón. Eso es la mente de acontecimiento. La mente de acontecimiento es tener la mentalidad de que cada palabra va a hacer que algo ocurra. Cada palabra va a hacer que algo ocurra. Yo le voy a escribir al líder. Yo le voy a escribir al que está a cargo del núcleo. Yo lo voy a llamar. ¿Saben lo que hacía yo? Yo tenía cuando recién comencé. Esto no lo hagan autorreferencial, no es por mí. Pero hay cosas que explican cómo cosas pasan en la vida de cada persona. Nada es casual. Y a los que recién están comenzando, a los más jóvenes, quizás esto les sirva. Porque no tienen la vida atrás. Y pueden construir mejor de lo que quizás hayamos construido nosotros. Porque tienen referencias. Yo cuando recién comenzaba, yo era insoportable con los líderes. ¿Sabe lo que es insoportable? Insoportable. ¿Conocés las moscas de verano? Así era yo. Yo terminaba la célula, que era en ese momento, se llamaban espigas. Mirá, no sé si alguno las conoció, pero si las conocí. ¿Sabés lo que hacía yo? Me iba con el líder hasta la casa. Yo vivía en la otra punta, pero lo acompañaba hasta la casa. Y me quedaba hablando. Un día lo voy a traer y se los va a contar él. Cada vez que, y esperaba, y iba quizás a un instituto bíblico, y yo sabía que él daba clase, y cuando terminaba me iba con él hasta la casa. ¿Te acordás? Y lo acompañé, es re pesado. Tenía otro que había sido mi líder, pero también era un referente para mí. Era un referente, pero por edad me correspondía a otro líder. Entonces, estaba con él. ¿Sabés lo que hacía con este? Lo llamaba por teléfono todos los días. ¿Tenés 10 minutos? ¿Podemos hablar? Mirá, tengo 15 minutos. Trabajaba él en Peralta Ramos, bien, para los que no están en Mar del Plata, pero bastantes cuadras, lejos, y 39, un poquito antes. Y él trabajaba por allá, un poco, no, Vertis me parece que era, sí, bueno, no importa, en una empresa nacional. Y yo estaba en mi casa, en la otra punta a veces, o trabajando, pero estaba en la otra punta. Me decía, mirá, tengo 10 minutos, tengo que ir a pagar unas cuentas al banco. ¿Sabés lo que hacía yo? Me iba hasta allá. Me venía en el bondi con él, me metía en el banco, en la cola del banco, tucu, terminaba de pagar, él tenía que volver a trabajar y yo me iba con él. Las esposas me amaban de ellos. Claro, después uno dice, pero ¿por qué hay cosas que a unos sí y a otros no? Porque hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad. Y yo no tenía, no sé si ahora tengo mucha luz, pero no tenía, la poca que tengo ahora no la tenía. Pero yo sí sabía que si ellos habían llegado a algo y estaban en determinado lugar, por algo era. Entonces, algo a ellos se les iba a caer. ¿Se caía plata? Pues, ¿qué va a hacer? Se cayó plata. Pero algo se les iba
a caer. Amados, el Evangelio no es no crecemos en Cristo porque, bueno, vengo un día a la congregación y Dios tiene que hacer algo con mi vida. Porque yo sé la Biblia y la leí. No, amado, esto es vínculo constante, vínculo constante. A veces uno parece que necesita gente. Yo no necesito gente para estar hablando de la palabra. Pobre Sandra, ¿no? A veces. Pero, amado, es estar expectante con tus hijos, cuando estás con tus hijos. No estás expectante, a ver, ¿en qué lo puedo retar porque se está equivocando? No, estar expectante. A ver, ¿qué pregunta me está haciendo? ¿Y cómo le puedo ir llevando esta pregunta para que conozca más del Evangelio? ¿Qué película puedo mirar con él o con ella? ¿Qué serie puedo mirar con él o con ella? Y de acá que empiecen a salir temas para llevarlos hacia el Evangelio. ¿Qué puedo estar más bien? ¿Cómo me puedo vincular mejor? O sea, no es un ejército. Vos haces esto, vos haces aquello. Eso no es la familia, no es un ejército, no es una familia. La familia hay que buscar la manera de estar cada día más vinculados para que salgan, y esto no significa que salgan las conversaciones en Cristo, pero esto no significa que estés todo el día poetizando, sino sí seamos espirituales y estemos atentos. Aprovechá el ratito que llevas a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta a algún lado. Aprovechá ese momento. Si es adolescente tenés que saber algo, va a hablar cuando tenga ganas. Yo a veces veo que le queremos meter la Biblia por la cabeza, que le queremos meter, vamos a orar, no tiene, en ese momento no tiene ganas. Si está con el jueguito, soltá el jueguito y vamos a orar, no tiene ganas. Pero hay un momento que sí, porque eso lo provoca el Espíritu. Eso lo provoca el Espíritu. Y si vos y yo oramos por nuestros hijos constantemente, levantate antes, ¿sabes para qué? Para orar. Andate a dormir más tarde. ¿Para qué? Para orar por esa personita. Y eso también va a producir Cristo en vos y va a producir Cristo en la familia. Porque Cristo se produce solo, pero la intencionalidad hace que eso sea cada día más palpable en nuestra vida. Entonces, es buscar la ocasión. Es buscar la ocasión. Dice la Escritura, tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay tiempo y ocasión, hay momentos puntuales que se abre la ventana en el corazón de la persona y ahí tiene que ir Cristo. Entonces, amados, si tenemos mentalidad de acontecimiento, no vamos a dejar pasar de largo ninguna oportunidad de predicar el Evangelio. Y eso no significa que yo esté todo el día pensando en Isaías 63, 62, 64. A ver, vos tenés que saber, hija, que herido fue por las rebeliones. No pasa por ahí. Si sos mamá, sos papá, sos abuelo, abuela, decí conmigo, el Evangelio es primero en mí. Y si yo estoy claro en el Evangelio, aunque tenga una luz muy pequeña, voy a poder transmitir. Sandra les puede decir, puede venir acá, pararse y no me va a dejar mentir, porque no me va a dejar mentir. Mi esposa, si hay algo que no me deja mentir. Y ella le puede decir que a veces yo estoy mirando una tremenda acontecimiento espiritual como es un partido de fútbol. O a veces ella me dice, ¿para qué escuchar a estos tipos que están todo el día hablando y no entienden nada? Programas de fútbol, alguno que otro, que a veces uno se sienta a comer y pone algo. ¿Ustedes se creen que uno está todo el día mirando prédicas? Algunos creen eso, ¿sí? O sea, voy al baño, Sandra también. Somos normales. Pero ¿sabés cómo estoy yo? Con la mentalidad, acá algo tengo que aprender. Algo tengo que aprender. Entonces veo un jugador que sale de la cancha y le pone mala cara al técnico. A este lo voy a insultar la próxima. No. Y ahí agarra uno y saca una cuestión espiritual. Porque uno está ahí, no es conectado, no, uno está pendiente. Mente de acontecimiento. Mente de acontecimiento. La mente de acontecimiento una vez me hizo ir caminando por la calle y
no sé, 5.000 páginas, depende de la Biblia que tengas, son las páginas que tiene, pero no bajan de 2.500 a 3.000. Amado, las 3.000 páginas de la Biblia no me habían dado una respuesta, como que yo iba caminando por la calle y vi un cartel que me dijo claramente, yo venía muy turbado por una situación que no podía resolver y ese cartel me dijo, no sos vos, soy yo. Era una película. Pero yo sentí una patada, así, como lo escuchaste. ¡Pah! ¡Ah! Primero fue el impacto y después la paz. No sos vos, soy yo. Y ahí ¿saben que aprendí? Lo que a veces predico. Y te estoy hablando de hace muchos años, pero aprendí lo que a veces predico. No hagas cosas para Dios, sino déjalo a Dios hacer cosas a través tuyo. Es vivir conforme a una vida espiritual. La Biblia es hermosa, pero es demasiado poética a veces para la vida normal de las personas. Obviamente, ese cartel que vi después dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea que está escrito. Pero Dios no me lo mostró a través de Pablo escribiéndole a los Gálatas. Gálatas 2:20, para el que crea que no sé la Biblia. Sino que me lo muestra por otra situación. Y Dios siempre va a hablar. Cuando tengo mentalidad de acontecimiento, Dios siempre va a hablar de una manera que lo entienda. Siempre te va a hablar. Por eso cuando se produjo la primera aparición del Espíritu en público a través de la iglesia, ¿sí? A través de la iglesia que nacía, dice que, lo pueden leer en Hechos 2, que cada uno de los que estaba ahí escuchaba a los discípulos ya investidos por el Espíritu hablando en su propia lengua. Él les decía que les hablaba y todos oían al Espíritu, pero cada uno en su propia lengua. De ahí inventaron un montón de cosas, ¿sí? El bautismo del Espíritu y el Pentecostés. Y todo. Amados, el Pentecostés era una fiesta judía que nosotros se nos permitió adoptar como el nacimiento de la iglesia, pero eso no significa. ¿Y por qué tenía que ser en ese momento? Más allá de otras cuestiones que tienen que ver con lo financiero, que no las voy a hablar hoy, ya los he hablado, y el que la quiera saber me lo puede preguntar, es on demand, ¿sí? A demanda. Pero Dios quería mostrar que como estaban de todas las naciones, lo que había pasado en Babel, Él lo estaba en ese momento volviendo al principio. Babel había sido un lugar que todos habían sido dispersados porque por sus propios medios querían llegar a Dios. Y cuando se produce el Pentecostés, a través del Espíritu, hicieron todos a partir de ahora van a ser uno en esta lengua. Pero no era de la lengua el tema, no era rabandar bandar geranda cuando candarabanda. Usa la manga larga y las ollas, sartén y cacerola. Amado, no era esa lengua, era la lengua que los unificaba en el uno. Era la misma mente del Padre, era el uno en el Señor. Era el uno en el Señor. Eso es lo que ejemplo. Por eso tenía que ser ese día. Y era un día que era un acontecimiento. Fue un acontecimiento. Cuando Él les dice, quédense acá, quédense en Jerusalén, quédense acá, vayan al aposento alto y oren. Ellos fueron con mente de acontecimiento. Fue así. Si Dios dice que nos quedemos acá, es porque algo acá va a pasar. Algo tiene que ocurrir. Y ellos fueron pensando que algo iba a ocurrir. Y de hecho ocurrió. El nacimiento de la iglesia. Nosotros hoy podemos hablar de todos los que estuvieron en ese tiempo, en ese lugar. Pero a ellos, y Dios nos iguala con ellos, pero a ellos nadie les saca la gloria de haber sido los fundadores de la iglesia. A ellos nadie les va a sacar la gloria de haber estado el día cero, en el momento en el cual la iglesia nacía. Y eso es mente de acontecimiento. Nadie te va a sacar la gloria de que la palabra que Dios está generando en tu corazón para que se dé a conocer, nadie te va a sacar la gloria de que abra una brecha en la historia de tu familia. Vos podés, pero la gloria es para Dios, sí, pero vos entendés en qué sentido lo estamos diciendo. Obviamente que la gloria es de Él, pero nos permite compartir esa gloria, esa honra, como hoy hablábamos. Así que, amados, la mente de acontecimiento es tener la expectativa de que cada palabra produzca algo de Cristo. Pero también entender para qué se produce algo de Cristo.
Algo de Cristo se produce para que haya más luz en la tierra. Más tu nacimiento y el mío, tu nuevo y mi nuevo nacimiento, el que se produjo cuando nacimos a la iglesia, produjo más luz en la tierra, produjo más amor de Dios en la tierra, produjo más sustancia de Cristo en la tierra. Que te enteraste o no es un problema tuyo y un problema mío, pero que eso pasó, pasó y continuará pasando con cada nuevo nacimiento. De ahí la importancia de predicar. Necesitamos que la medida de Cristo sea cada día más real en la tierra. ¿Pero de predicar qué? ¿Cualquier cosa? No, prediquemos a Cristo. Hoy escuchaba al apóstol Juan Balistreri y él decía, Dios está aburrido de tu testimonio. Sí, y decía esto, ¿no? Y yo lo tomo. Y lo cito para que vean que no. Pues no como hace alguno que otro que no, es mío. No es mío. Esto lo paso. Amados, él decía, si tu testimonio no es de Pablo para arriba, ya no existe tu testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Vos podés leer el testimonio de Pablo en Hechos 22 y en Hechos 26. ¿Sí? Y ahí dice, yo iba a Damasco y de repente, y se me apareció una luz. Si no parte de ahí tu testimonio, olvídate. Si no caíste al piso, no sé si de un caballo, porque nunca Pablo dijo, ni la Biblia dice que venía en un caballo, pero ponele, si no te caíste al piso, si no te quedaste ciego, después te restauraron la vista y pudiste ver todo lo que viste de Dios, amado, ya. ¿Que eras borracho? Hay un montón que eran borrachos. ¿Que eras adicto? Hay un montón que eran adictos. ¿Que eras adúltero? Hay un montón que eran adúlteros. Ya está, ya. Hay gente que se sanó de cosas sin ir a una congregación, ¿sí? Entonces, amados, partamos ¿de dónde? De donde vimos que mente de acontecimiento. Veo a Cristo. En cada palabra veo a Cristo. Cada palabra que llega a mi vida de Dios, veo a Cristo. Veo la potencia de Cristo. Veo la vida de resurrección. Veo donde Él me posicionó, que es un poco lo que, si puedo y llego, vamos a terminar de redondear hoy. Amados, una pregunta que sería bueno que nos hagamos. ¿Qué es una reunión en el nombre del Señor para mí? ¿Qué es venir un día como hoy para mí? ¿Es un día clave? Si yo lo tomo como que es un día clave, y el miércoles, porque estuve cansado del laburo, no vine, es porque no es un día clave. ¿Qué es una reunión en su nombre para mí? Yo quiero decirte que para que sea importante, primero, antes de reunirnos acá, nos tenemos que reunir en Cristo. Si no nos reunimos en Cristo, nunca será importante reunirnos acá. La primera reunión a la que nos convoca, a la primera iglesia que se nos convoca está en Cristo. Esa iglesia es la celestial, es la que gobierna el Padre, la que predica el Padre. En esa iglesia predica Dios. Y el Hijo le hace los coros y el Espíritu hace llorar a la gente. Amados, nuestra primera reunión debe ser en Cristo. ¿Y eso qué significa? Eso, que tiene que ser en Cristo. ¿Y cómo lo vivo? Señor, estoy desesperado porque mi primera reunión sea en vos. Yo me quiero reunir en vos. Y esto no es que te va a aparecer un ángel y tú dices, no, reunirse en Cristo, paso 1, paso 2, paso 3, paso doble, no sé. Amado, la primera reunión en Cristo, cuando nos reunimos en Cristo, ¿saben lo que va a pasar? Vas a tener certeza en tu corazón. No vas a ver cosas raras, no, certeza en tu corazón. Eso es lo que produce la reunión en Cristo. Porque quiero decirte que reunirnos no es solo la palabra. La gente cree que reunirse es la palabra, cantar. Esto es como ir al teatro y creer que nada más que el espectáculo es la obra. Cuando uno va al teatro o va al cine, no es solo lo que va a ver, es todo. Por eso hay gente que te dice, bueno, pero yo prefiero ver una película en casa, pero no es lo mismo. Y viene otro, el que sabe de cine, y dice, no es lo mismo. Porque el cine es otra cosa. Prefiero ver la obra de teatro por YouTube, pero no es lo mismo, es otra cosa.
Es toda la cultura de ir al teatro, de después ir a comer, ¿sí? O antes, depende de la hora, y te preparás, te arreglás. Es todo un acontecimiento. O sea, no es solamente el espectáculo, sino es ir, es todo lo que está alrededor. Y lo mismo pasa con la reunión en el nombre del Señor. No se trata de venir a sentarse y a oír una palabra, es todo lo que pasa alrededor, es todo el entendimiento. Por eso no es lo mismo estar en tu casa que estar acá. No es la misma predisposición. Las personas que nada más se predisponen para sentarse a oír a un predicador, les da lo mismo un telefonito, ahora el Smart TV, o le da lo mismo verlo o oírlo, sí, escucho mañana el audio, les da lo mismo que la reunión en sí misma. A esas personas les da lo mismo, pero no es para criticarlas, sino para que alguien les diga, ¿sabes cuál es el problema? Que todavía no entendiste qué significa reunirse en su nombre. Porque si lo entiendo no me puedo perder ninguna reunión. Tengo que tener mente de convocatoria constante. Y reitero, no es solo la que venís acá. Es la reunión en su nombre, la que me lleva a reunirme con mis hermanos, a llamar a uno, a llamar a otro. Che, te invito a un café, te invito a algo, te invito. Porque, viste, algunos invitan y tiene que pagar el otro. O sea, pagá el conocimiento de otro, pagá que te están ahorrando camino, pagá. Y te lo dice alguien que vive pagando, ¿sí? No te dice alguien que quiere que lo inviten. A mí cuando me invitan pago yo. Y se los puede decir también mi esposa y alguno de ustedes que me haya invitado a tomar algo. O sea, no se trata de eso, se trata con la predisposición. Yo voy a honrar la sabiduría que esta persona me puede llegar a expresar porque me va a ahorrar camino. Me va a ahorrar camino. Es la mente de reunirme para que el Señor sea más real en mí. No para que me solucione los problemas que tengo en casa. Porque si el Señor es más real en mí, se solucionen o no los problemas. Y sigan haciéndolo eso, ¿sí? ¿Querés contarle lo que te pasa a alguien? Contalo. Pero si el Señor es más real en mí a través de la palabra, esta persona me va a dar una palabra. Yo cuando iba a buscar a estas personas que les contaba recién, yo alguna palabra. Alguna palabra me voy a llevar. No saben la cantidad de enseñanzas para la vida que me llevé de esas reuniones. De esas reuniones a las que concurría con toda la intención. Hay gente que vos la ves todo el día frustrada, cansada, no cambian más las cosas. No, es que no tienen que cambiar las cosas, tiene que haber transformación interior para que gobiernes sobre las cosas. Porque eso te va a dar gozo constante. El Señor es gozo. Es gozo, parte del fruto del Espíritu es gozo. Y si yo no estoy viviendo el gozo, ¿qué hago? ¿Critico a los que me dicen que tengo que vivir en el gozo? No, me ocupo de ver cómo los que viven en el gozo, viven en el gozo. O sea, yo me tengo que ocupar de ver cómo alguien vive lo que yo hoy no vivo. Pero es más fácil para el orgullo humano buscarme un Dios que me diga, un padre que me diga que puedo ser Dios. Entonces yo lo voy a lograr. No, necesito a alguien siempre. Adán dijo, yo lo voy a lograr, voy a ser Dios. Bueno, ahí lo tenés. Reunirnos, mente de acontecimiento, es estar con los hermanos, con los que son parte de mí. Te guste o no, el que tenés al lado es parte tuya. Salvo que sean esos hipócritas, ¿viste? Que usan el evangelio para glorificarse ellos. Eso no lo llames, hermano. ¿Viste? La escritura es clara. Vuestro Dios es el vientre, les dice. O sea, claramente. Están ocupados en que Dios les dé a ustedes liderazgo. Porque no todo es por plata. Algunos predican el evangelio para que haya gente que los oiga, para que los escuche, y no solo de los púlpitos, a veces en los lugares, en el llano, vení que te doy un consejo. Necesitan eso, que alguien los escuche. ¿Sabe por qué? Porque en la casa no los escucha nadie, entonces necesita que los escuchen. Pero eso no los critiques, ¿sabés lo que tenés que hacer? Mostrarles la diferencia. Para que cuando vean la diferencia, van a ver en algún momento que, iba a decir algo muy espiritual, pero lo voy a decir acá que lo entendés, que la Pepsi, la Coca-Cola es mejor que la Manaos.
Ahí está José Manao allá al fondo y estoy hasta un juicio de aquello. No, es rica, pero las otras son... Amados, mente de acontecimientos es estar en una atmósfera donde se produce más fe que en cualquier lado. No es la misma fe que hay acá ahora que la que está ahí afuera. Vos lo podés estar mirando por un telefonito, pero ahí no está la medida de fe que está la medida de fe cuando están los santos reunidos en su nombre. No es lo mismo, no es lo mismo. Podés estar escuchando la misma palabra, pero no la medida de fe, porque la medida de fe está... No es lo mismo el de la vereda. El que está en la vereda no tiene la capacidad o no puede respirar la atmósfera de fe que se produce entre nosotros cuando estamos reunidos en su nombre. No es lo mismo, no es igual. Eso es lo que la mente de acontecimiento entiende y el que no es intencional en esa mentalidad no lo puede entender. No lo ve, no ve que si hay más reunidos en su nombre, es obvio que va a haber una mayor medida de fe en ese lugar. No, Dios está en todos lados. No sé quién dijo eso. Hoy hablábamos con Sandra cómo la iglesia ha adoptado dichos que vienen de afuera, que ni siquiera lo dijo un predicador. Ese famoso dicho... Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. ¿Sabe quién dijo eso, amado? ¿Alguien ha sido predicado con eso? ¿A alguien le predicaron eso? ¿Sí? Bueno, si lo creíste, borralo de tu mente, porque lo dijo Gandhi. O sea, un tipo que tenía 700 dioses, a ver si me entendés. Sí, y cada día había un Dios nuevo, porque los hindúes son así. Ven en la cámara, Dios cámara, Dios parlante. Porque tiene la luz para todos llamarlo Dios. Dios no ama ni al pecado ni al pecador. Dios ama el diseño. Dios ama el diseño de expresión en la tierra que es el hombre, pero no es ni al pecado ni al pecador. Al pecador lo llama a vivir en su diseño y porque Dios me ama, me ama como soy. Es aberración, eso vino de la misma rama. Dios no te ama como sos, sino no te llamaría a ser transformado a la imagen de su Hijo. Quiero decirte algo, Dios no te ama como sos. Te ama más de lo que sos. Y por eso te llama a ser otro. Porque el que sos te dejó como te dejó. Y el problema de Dios es con el que te dejó como te dejó. Dios no puede amar al que pervirtió su diseño. Dios llama a todos al Hijo para ahí disfrutar de ese amor incomparable que Él tiene con aquellos que están en el Hijo. Dios ama al Hijo y ama el diseño a través del Hijo. Por eso esa mentira está muy arraigada en nosotros y nos hace dejar de ser intencionales para ser transformados a la imagen del Hijo. Total, me ama como soy, así que así me va a dejar. El amor de Dios es un amor que separa. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Lo dice Dios. Lo dice en las cartas apostólicas y fue antes de que haya una ley. O sea que eso es evangelio puro. Aborrezco el pecado, aborrezco lo que hace el pecador, aborrezco lo que el pecador es en sustancia, pero amo el diseño que yo creé. Porque al hombre lo creé para que sea una manifestación de mi diseño en la tierra. Entonces le tengo que sacar todo lo que el hombre no es. No era la prédica de hoy, pero si alguien en algún momento se vio obnubilado por las luces de estas mentiras, hoy o se van o no viene más. Si no, busquemos un lugar que Dios nos ame como somos. Y fantástico. Y ahí tenés la iglesia niña que tenemos. Gente que no madura, gente que no crece en el Señor, gente que no sale de su estancamiento. Y eso por perversos cuyo Dios es el vientre,
que necesitan gente para predicarle, que necesitan multitudes para llenarse el ego de decir, mirá la cantidad de gente que viene. Amados, las moscas también son millones. Y eso no significa, y mejor me callo cuál es el punto de atracción de las moscas. Los musulmanes son millones, y eso no significa que no estén equivocados. No se trata de todo lo que yo muestro que soy, todo lo que muestro que tengo. Encima hay alguno que dice, y si esto no es iglesia, ¿qué es iglesia? Un montón de cosas que vos no conocés porque no conocés a Dios. No estamos hablando de ser legalistas, ¿sí? Estamos hablando de separar lo que la palabra separa y unir lo que la palabra une. Amado, no es lo mismo la vereda que estar acá adentro. No es lo mismo en casa con un teléfono. La atmósfera es distinta. Es distinta. El aire de fe es distinto. Amado, de esto se trata la mente de acontecimiento, de expectativa de tiempo y lugar. Expectativa de tiempo y lugar. No puede ser lo mismo un domingo que otro, porque en todo momento Dios va en aumento en su luz. ¿O no dice la Escritura que es como la luz de la aurora, que va en aumento? Se tiene que haber una expectativa mayor. Amados, es entender congregarse en Cristo. Cuando entendemos congregarnos en Cristo, hay algo que se empieza a producir en nosotros. Hay personas que me preguntan y me pueden llegar a preguntar y ahora voy a empezar a responder. ¿Qué significa? ¿O cómo me puedo dar cuenta que me estoy reuniendo en Cristo? Porque una de las cosas que sale de mi corazón es una palabra que está muy devaluada y casi hasta el borde de estar perdida. Y es la palabra gratitud. Cuando yo estoy reunido en Cristo, me doy cuenta que la única manera de poder estar reunido en Cristo es porque Él así lo quiso. No tengo capacidad humana de querer, de poder reunirme en Cristo si a Él no se le hubiera ocurrido que yo podía estar reunido con Él y en Él. Es empezar a ser un poco más agradecido. Los evangélicos se nos suben los humos muy rápido a la cabeza. Los primeros tiempos está bien. ¡Ay, qué lindo! Estoy chica tarabacanda, y me caigo y me levanto y lloro y no lloro y al líder le digo todo que sí, voy a todas las reuniones y después, ¿y por qué tengo que estar acá y no ahí? ¿Y por qué no me dan el micrófono? ¿Y por qué él predica? ¿Y por qué a él lo levantan y a mí no levantan? O sea, ahí empieza. Esa ya es la mente carnal de sindicalismo. Son los sindicalistas del evangelio, ¿sí? Y vos viste que la gente empieza en un trabajo, ¿sí? Y empieza en el trabajo y está todo bárbaro. Y va al trabajo, y qué lindo, y me pagan una miseria, pero yo trabajo, conseguí trabajo, qué lindo, bla, bla, bla. Los 2 primeros meses. Al tercer mes, ¿por qué me mandó a hacer tal cosa? ¿Y por qué? Porque yo tengo que ganar más. Porque yo estuve leyendo en el diario. Ahí empezamos. Mente de sindicalista. ¿Eso sabes cómo se llama? Mente adánica. Porque es la voracidad de Adán la que no me permite ser agradecido. ¿Por qué me explotan? Porque es el que te da trabajo, mi amor. ¿Por qué el Señor me hace esto? El Señor no te hace nada. Es que vos te oponés a que el Señor produzca en vos lo que Él diseñó para producir, que es Cristo. Entonces me empiezo a amargar, me empiezo a enojar, y después todo lo mismo, y los demás, y ¿cómo lo empezaba a ver en la congregación? Se sienta al fondo, ahora la que está en el fondo, ¿no? Acá no pasa, porque se sientan adelante y me ponen mala cara cuando están así. O sea, es al revés que en todos lados. Amado, empezamos con ese sindicalismo, decirle al que tenés al lado, morí al sindicalismo evangélico. No te hagas evangélico, que la pasión de Cristo sea cada día una realidad mayor en vos. Pero me apagué. Y prendete, si nadie te apagó, si el Señor te quiere encendido, amado. Gratitud, ¿sabés lo que te enciende? ¿Sabés lo que enciende de nuevo el motor? La gratitud. La gratitud. Señor, yo entiendo que antes de conocerte, mi vida
era como un barrilete. O sea, iba para el lado que me llevaba el viento. Pero ahora entiendo, me diste rumbo, me diste destino, me diste origen. Entendí, te revelaste a mí. A nadie le pasó en el mundo que se revele Dios a él, solamente a su iglesia. Dios, tengo a Cristo revelado en mí, Señor, gracias, gracias. A veces le erro y vos estás ahí levantándome, poniéndome, reposicionándome, poniendo personas adelante mío para que me acompañen, para que me... ¿Vos qué te crees que cuando venías ahí destruido y te encontraste con ese hermano por la calle? ¿Qué te crees que fue eso? Un acontecimiento programado por el Señor. La falta de gratitud, ¿sabés por qué se genera? Por la memoria adánica que entorpece. ¿Sabés lo que empieza a hacer la memoria de Adán? Nos empieza a hacer acordar de todo lo bueno que éramos antes. De todo lo que logramos antes, de todo, y que si no hubieras hecho esto, y que la iglesia... O sea, amado, eso es lo que hace la memoria adánica, entorpece el fluir de Cristo en nosotros. Eso hace cuando vos tengas pensamientos en contra del avance del Evangelio, yo no sé si esta es la mejor congregación o la peor, no importa, capaz que es la peor, pero vos tenés que buscar avance del Evangelio. Y si esta es la peor congregación, laburemos para que sea la mejor. Pero no la mejor para jactarnos, para gloriarnos, para salir en Facebook. Ustedes se dan cuenta, yo salimos del Facebook nosotros, no estamos casi. Sino que es para que cada día más Cristo sea revelado en la tierra. Para que nuestros jóvenes no tengan que vivir las mismas situaciones que vivimos nosotros. Para que haya más luz en la tierra. Para que ese familiar inconverso, a vos no te puede dar lo mismo, ni a mí, que alguien que esté acá tenga un familiar que no conoce al Señor. No te puede y no me puede dar lo mismo. Si a vos y a mí nos da lo mismo es porque todavía no entendimos congregarnos en Cristo. Porque ese que no está, tiene que estar, porque lo necesitamos y es una parte fundamental. Dentro del diseño tiene algo para aportarle. No te puede dar lo mismo que el hijo de alguien venga y que el hijo de alguien no venga. No te puede dar lo mismo, amado. Y no digo que lo vayas a buscar, pero por lo menos tenés la intencionalidad de orar. Tenés la intencionalidad de ver. Si vos ves un hermano, una hermana que está casado, que está casada y su pareja no viene, lo mínimo, hermano, voy a estar orando por vos. Voy a estar orando. ¿Para qué? ¿Y cómo oramos? Lo hablamos hace unos días. Señor, que le sea revelado el uno. Que le sea revelado el uno. Porque ¿sabés lo que le fue revelado a los que estaban en Pentecostés? Que fueron a una fiesta tradicional judía. La iglesia. Se les reveló la iglesia. Por eso, como ya se les había revelado la iglesia y Pedro empezó a predicar y los empezó a condenar, llegó un momento que cayó el Espíritu y dijo, basta, cállate, Pedro. Y ahí arrancó él. Lo van a leer ahí. Y ustedes lo crucificaron. No, si nosotros no estábamos, decían los que estaban ahí. Había una parte que sí, pero la mayoría no lo había dicho nada al Señor. Nosotros no somos de los que crucificaron a Cristo, sí, esos fueron otros. Nosotros fuimos invitados, convidados a aprovecharnos de esa resurrección, de esa cruz y de esa resurrección. Hay una versión que es la Nueva Traducción Viviente, que es la que más se adecua a este texto que voy a leer, que está en Primera de Pedro 2:10. Y tiene que ver con la gratitud. Tiene que ver con el entendimiento de la gratitud hacia el Padre. El acontecimiento que fue habernos salvado. El acontecimiento que fue habernos hecho nacer de nuevo. El acontecimiento que fue haber sido convocados a vivir una vida espiritual. El acontecimiento que fue haber sido rescatados para hacer diseño en la tierra. Primera de Pedro 2:10 dice, antes ustedes no eran nada. ¿Qué dice ahí? ¿Eran algo? ¿Eran algo importante? ¿Qué dice? Antes ustedes no eran nada. Pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. O sea, antes no eran nada, ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía ni compasión, pero ahora los ama mucho. ¿Qué significa los ama antes y ahora? Ese es tu testimonio. Antes no era nada, ahora soy pueblo de Dios, ahora soy hijo, ahora soy iglesia, ahora tengo una identidad.
No ando buscando quién ser, ya soy, porque lo dice Dios. Pero antes Dios no les tenía compasión. ¿Y por qué dice ahora los ama mucho? Porque nos ama en un solo lugar, que es en Cristo. Lo que somos, Él lo ama en Cristo. Él decidió, por el puro afecto de su voluntad, amarnos. Por eso el mensaje de hoy se llama de la nada al todo. Esta palabra que el apóstol Pedro nos da a conocer, no es el mismo Pedro que negó a Cristo. Nosotros todavía tenemos eso en la cabeza, ¿no? Nosotros tenemos en la cabeza, no, porque Pedro negó a ese, pero ese Pedro terminó en la cruz. O sea, el Pedro que negó a Cristo no está más, no siguió siendo ese Pedro. El que escribió las cartas no es el mismo que lo negó. El que escribió las cartas no es el que iba a pescar el pescadito. El que escribió las cartas no es el que caminó por las aguas, es de otro Pedro. O vos seguís siendo el mismo de siempre. Y yo. Es otro Pedro, es otra versión. Es un Pedro más celestial. Es un Pedro más espiritual. Es un Pedro más entendido. No es el mismo Pedro. Vos no podés leer a Pedro y yo, o ver lo que decía Pedro, al mismo Pedro que dijo, pero Pedro negó a Cristo, así que yo estoy tranquilo. No, porque ese que negó a Cristo no tenía el Espíritu. O sea, si vos estás tranquilo por negar a Cristo, es porque el Espíritu no está. La última versión de Pedro es la que está en la carta, en la segunda carta. Esa es la última versión de Pedro. La última versión de Pedro no es la que quedó, que negó al Señor, es la que quedó dado vuelta, crucificado por el Señor que una vez había negado. Es verdad, una vez lo negó, pero otra vez permitió que el Señor sea una realidad a través de él, siendo crucificado. No es el mismo. Pablo no es el mismo loquito que empezó que el que después terminó. No puede ser el mismo. Nosotros tenemos que tener, cuando leemos la Biblia, no podemos tener la concepción del primero cuando tenemos, o el del medio. Eso fue la barrabasada que se hizo con nuestra cabeza, porque eso fue lo que se hizo con nuestra cabeza, cuando nos enseñaron el Evangelio por versículo. O el estudio sistemático de la Biblia. Teología bíblica y sistemática. Sí, está muy linda la teología bíblica y sistemática, y si no la estudiaste, fantástico. Pero hay que tener una realidad, y es que no nos han enseñado o no hemos aprendido a que todo tiene un progreso. El primer Pablo, el Espíritu lo tuvo que frenar. Se lo tuvo que llevar 14 años al desierto para que no siga predicando, porque estaba atormentando a las iglesias. Antes las atormentaba para matarlo y después la empezó a atormentar con el mensaje, porque a él se le reveló toda la gracia y era una cuestión muy controversial, y él estaba hablando de lo que veía y era una catarata, pero no estaba preparada la iglesia en ese momento para recibir semejante catarata. Entonces vino el Espíritu y dijo, vení Pablito, te voy a explicar. Vamos a charlar un ratito. Y 14 años se ve que era cabezón, Pablito. Por eso yo a veces veo personas con tanta ansia de micrófono. Y hay procesos. Y en esos procesos no es que Dios te está descartando. En esos procesos Dios está provocando la mejor versión de nosotros. De eso se trata Cristo en nosotros, que va en aumento. Va provocando la mejor versión. Dios siempre tiene la última versión, no la primera. A Dios le somos útiles entendiendo la última versión que Él quiere producir en nosotros, no la primera. Amado, yo no sé cuál es la versión de ayer. Quiero decirte que no es la versión que Dios tiene hoy de vos. El problema es que si la versión de ayer fue la mejor, hay que ir por más. Pero si fue la peor, bienvenido al club de los que alguna vez fracasamos en el intento, y Dios nos levantó y dijo, esta es la versión que tengo, la del restaurado, no la del tirado pecando. Esta es la mejor versión. Ayer le dije a alguien que había conseguido un logro muy importante para él. Esos goles que yo a veces cuento, que uno grita para adentro porque no tiene mucho para compartir. Porque vas a otro y le decís, che, ¿sabes lo que me pasó? Ah, mira qué loco te dice el otro. Y vos decís, pero te quiero matar, si te estoy contando. Y le dije a esa persona, le adelanté algo de la predicación. Le digo, te voy a adelantar algo.
anda a mirarte al espejo. Y esto no es humanismo, esto es una realidad. Le dije, anda a mirarte al espejo y decite, esta es la última versión que Dios tiene de mí. Y si sos de lacerarte por cuestiones que a veces te equivocás, yo sé que ustedes no, como decía Seba, en Malasia, acá no pasa, pero si conocés gente que es de lacerarse, decirle, ok, ayer fue tu peor versión, pero hay una versión en Cristo tuya y esa es la que Dios está esperando que salga a la luz. Dios no está esperando que nosotros muramos y naufraguemos en las aguas de nuestra peor versión. Él sabe que hay una mejor versión y es la versión diseño, es la versión Cristo en nosotros, es la versión esperanza de gloria, es la vida del Hijo dándose a conocer en nosotros. Y esto no estoy predicando un evangelio, ¿sí? No es evangelio humanista para que vos te sientas bien con tus debilidades. Más bien es para que te sientas mal con tus debilidades. Porque esto lo que va a producir es que busques que esas debilidades caigan bajo el gobierno de Cristo para que se manifieste la mejor versión que hoy no se dio, pero se está por dar a luz. De eso se trata. Y eso es lo que hace la verdad. La verdad nos reposiciona en la carrera. Nos posiciona en la mejor versión. Nos posiciona en salir de la nada al todo. Porque antes éramos, dice acá, nada. Pero hoy en Cristo somos todo. Porque en Cristo somos parte del todo de Dios. Y esa es una gran ventaja que nosotros tenemos y que el Padre nos está convocando a aprovechar. Agradezcamos la convocatoria. Agradezcamos que el Padre nos ha absorbido. Y si hoy no tengo una cosa para hacer, no tengo una gran cosa para hacer, no importa. Ya vendrá. No todos son Pablo. No todos son Pedro. ¿Saben por qué hoy Roma es una simple ciudad a la que se va a mirar monumentos? Era el imperio más grande de la tierra. Nadie podía con Roma. Roma llegaba a un lugar, a un país o a un imperio contrario y les decía, hola, ¿cómo están? Los venimos a saludar. Antes de reventarlos a todos, les hacemos una propuesta. ¿Qué prefieren, paz o pax? Bueno, decime cuál es la diferencia. Bueno, paz es ustedes se someten a nosotros y van a estar tranquilos, bajo nuestro yugo, ¿sí? Nosotros los vamos a gobernar. No nos gusta, y le vamos a cobrar impuestos por respirar, si es posible. No nos gusta esto. Entonces Roma le decía, bueno, está la otra propuesta, la Pax. ¿Y cómo es la Pax? Los matamos a todos. Eso es lo que hacía Roma. Así coloquial como yo te lo digo, es lo que pasaba. Iban los emisarios y les decían, ¿paz o Pax? Habitualmente era Pax, porque eran bastante sanguinarios los romanos. Ese imperio, que fue uno de los más grandes de la tierra, hoy es una ciudad que no sirve ni para turismo. ¿Saben lo que produjo eso? ¿Saben cómo eso se llegó a eso? Por anónimos, que a lo único que se dedicaron era expresar la verdad de Dios desde sus vidas. Quizás hoy no te ves en las grandes luces de una plataforma o de un púlpito. No te ves haciendo grandes cosas para Dios. Deja que Cristo sea cada día una mayor realidad en tu alma y vos vas a ver cómo sos parte. La historia se juzga al final, no el mientras tanto. La historia siempre es al final. Nosotros no podemos juzgar el mientras tanto. Este mientras tanto está produciendo la caída de un imperio alrededor de tu familia. Este mientras tanto que quizás hoy no se ve con tanta claridad. Ponte la mano en el vientre vos. Ahí. Hay un acontecimiento. Son dolores de parto. No es cualquier cosa. No te está pasando un simple dolorcito. Son dolores de parto. Estás dando a luz. Tu familia está dando a luz. Hay una nueva medida que se está dando a luz.
Y esa nueva medida va a ser tan conocida por todos que no va a haber manera de que alguien pueda dejar de decir, fue un acontecimiento. Hay un aconteció un día que se está manifestando. La vida no va a ser siempre igual. Hay un aconteció un día que se está manifestando. Amados, ese aconteció un día en la vida de cada uno de estos que caminaban la tierra en ese momento. Produjo la caída de tremendo imperio. Te ves en la escuela, te ves ahí en una clase, te ves que te hacen bullying, alguno quizás. Vos ves que no va ni para atrás ni para adelante y vos orás. Amado, está produciendo Cristo. Sos su iglesia amada. Sos parte de su iglesia, sos parte de una generación que está dando a conocer a través del Espíritu la luz del Padre. Hay gente que puede decir, no entiendo nada, la verdad lo que dice, no entiendo mucho. Sos parte. Ocupate por tener mente de acontecimiento. Cada palabra está produciendo en vos la caída de algo y el establecimiento de alguien. Hay tinieblas que están cayendo y Cristo que se está estableciendo y tomando posiciones de gobierno. Eso es lo que está haciendo la palabra a nivel mundial. No te ocupes de las grandes luces de las grandes plataformas. Ocúpate de que Cristo sea producido. Mente de acontecimiento. Éramos nada. Y hoy somos el todo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra revelada. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por el entendimiento que estás trayendo a la iglesia. Señor, que no sea lo mismo esta palabra que otras. Que produzca en el corazón de los que están y de los que no están. Ese reino que gobierna, Padre. Que sea la sustancia de Cristo dándose a conocer. A pesar del que está hablando, a pesar de algunas cosas, Señor, que no entendemos, que sea tu sustancia, Señor. Porque sabemos que si tu sustancia se manifiesta, tiene orden de desalojo todo lo que es contrario a la obediencia a Cristo. Niveles de obediencia están subiendo. Hay familias que por causa de la obediencia del que está exponiéndose a la palabra, hay familias en las que los niveles de obediencia están subiendo. Y esos niveles de obediencia a Dios están produciendo un llamado a esas familias a Dios. No te enojes, porque va a haber días de convulsión. No vas a entender por qué hay personas que se levantan contra vos sin que les hagas nada. Eso es porque está Dios produciendo obediencia en ese lugar donde estás, y esa persona está siendo cautivada, llamada por esa obediencia, y hay oposición de las tinieblas. Señor, que tu obediencia prevalezca en nosotros para que prevalezca en todo ámbito donde nos movemos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor.